Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy viernes 26 de octubre de este 2018 los vuelvo a saludar su amigo José Guadalupe Gutiérrez. Y bueno, les voy a decir antes que nada dónde estamos. Este lugar es la continuación de la calle Cuitláhuac Moctezuma, aquí en la cabecera municipal, y nos vamos a dirigir precisamente hacia el lado sur, donde se encuentra la hacienda o la estancia de San Juan de Arroyo del Medio. ¿Y por qué vamos a ir para allá? Bueno, para conocer o tratar de descubrir cosas que fueron muy importantes y que trascendieron también aquí para la sociedad tonalense. Y bueno, de aquel lado nos van a esperar dos grandes amigos que nos van a ayudar precisamente a conocer y a descubrir cosas no tan conocidas, valga la redundancia, de esa área. Entonces, sin más, pues acompáñenme a seguir de pata de perro hoy, pero hacia Arroyo del Medio. Del lado oriente lo primero que vemos es el Cerro de la Punta y tras Lomita el poblado de Puente Grande. Y ese es el Cerro del Rey Xolotl, ubicado al lado poniente. ¿Qué tal, Lupillo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas de encontrarte. ¿Cómo has estado? Bien, bendito sea Dios. Fíjate que pues andamos de pata de perro
y hoy pues caímos aquí a estas hermosas ruinas. Pásale aquí a tu casa, Lupillo. Gracias, gracias. Este es el lugar más hermoso de este sitio y decidí que pues aquí podíamos estar platicando de este hermoso lugar porque pues, todavía conserva mucho de su tradición, mucha historia y sobre todo, mira, esta arquitectura que es lo que pues principalmente buscamos, ¿verdad? Así es. Pues Manuel, agradecerte tu tiempo en este momento y pues decirle a los que nos pueden ver que nos encontramos en las antiguas ruinas de la estancia de Arroyo del Medio. Pero bueno, gracias por aceptar nuevamente esta invitación y pues Manuel, preguntarte, ¿por qué estancia de Arroyo del Medio? ¿Cuál es su origen? ¿Qué más? ¿Qué podemos saber de este hermoso lugar? Mira, primero que nada, pues agradecerte la invitación. Este es un sitio muy importante, tanto para la historia de Tonalá como de Jalisco y pues, de México, obviamente. ¿Por qué estancia? ¿Por qué no hacienda y por qué estancia? Todo el mundo le dice la hacienda, pero estancia es por la sencilla razón de que no tenía la cantidad de ganado suficiente para ser considerada una hacienda. Por otro lado, este lugar dependía ahora sí que de la hacienda del Juan. Esta era una sucursal. Cuando esta hacienda la adquiere es el banco, esta estancia no tenía el carácter que después, a lo largo de los años, fue logrando. El Marqués de Pánuco fallece, queda esto listado, la iglesia la vende, la remata y es comprada por el oidor de la Nueva Galicia, Manuel García. En ese sentido, a finales del siglo XVIII, principios del XXI, es cuando realmente tiene su funcionamiento. Y en esta extensión, unidad de la del 4, tomando esta también como punto de referencia, pues llegaba más allá del río Santiago, muy amplio. Básicamente, Manuel, aquí a qué tipo de ganado era el que se criaba y bueno, en estos terrenos también, ¿qué era lo que se cultivaba? Este lugar fue dedicado tanto a la ganadería de vacas, chivos, borregos y caballos también. Y en la agricultura, bueno, frijol, maíz, calabaza, todo lo de la región. Pero vamos a tener como dos periodos. El primero es cuando el primer García de Quevedo, el oidor de la Nueva Galicia, comienza a cimentar este lugar. Estas construcciones obviamente no son de ese periodo, si no estaríamos hablando de una construcción de más de 200 años, incluso superando la independencia de nuestro país. Estas construcciones ya tienen la mano de su tercer predecesor, es decir, ya el último Manuel García es el que básicamente le da el sello tanto arquitectónico como económico y el impacto social que tuvo en la región, no solo en Tonalá, sino en Jalisco. Déjame decirte que el apellido García de Quevedo se en España, descendientes de Quevedo, García de Quevedo. Son gentes que vienen de Bayona, Francia. Hay un lugar allá que se llama Campo del Medio. Campo del Medio es un lugar que se dedicó a la agricultura, a la ganadería. Son gentes de descendencia francesa, tipos altos, pigmentación blanca, Okay. Manuel, aquí en este preciso lugar, en este espacio, ¿dónde nos encontramos o qué? Aquí era el lugar donde se guardaba un tipo de grano muy diferente al frente. Es conocido como las tropas. Se guardaba muy probablemente. ¿Por qué digo muy probablemente y no con esa certeza? Bueno, porque eran también el frijol necesita, sobre todo, mira, aquí es estar subiendo. Manuel, ¿qué te parece si vamos entonces a conocer ahorita su espacio? Claro que sí, nada más es una pequeña Ok, presentación. adelante. Mira, si te fijas, este lugar
volcán emblemático tiene 2 niveles. Tiene un sistema constructivo que después de esos patrones va a seguir viendo muchas construcciones, no solamente atenuadas, sino de calizo. Y aquí iniciamos la tradición arquitectónica. El ingeniero Manuel García de Quevedo, bueno, pues, el fundador de la Escuela Libre de Ingeniería. Y bueno, pues vamos a ir viendo cómo esta estancia fue marcando muchas de las vanguardias en la agricultura y en la ganadería, en los hechos históricos. ¿Por qué deberían de considerar? Esa es la principal propuesta. ¿Por qué deberían ser aquí considerados lugar nacional, monumento nacional, por determinación? Vamos, ven, acompáñame. Claro que sí. Todos los ambientes se respiran muy importante. Pues muy buena la arquitectura aquí, bueno, y el ambiente, Manuel, se respira un ambiente muy agradable, ¿verdad? muy agradable, claro. Luego con esta verdor y esta frescura que tiene ahorita el clima, ¿verdad? Fíjate que otro de los reyes, Manuel, que ahorita saliendo, me percaté, es de lo que está a nuestra espalda, que se ve como un techo de 2 aguas enarcado, y aquí al frente también se alcanza a ver. ¿Qué nos puedes decir eso de la conexión de esta troje con esta otra troje? Como comentamos, allá dentro de este lugar, bueno, pues era el acceso para trasladar los granos, ya los costales, acá resguardar, por ejemplo, ya la semilla. Entraba la carreta por aquí al lado, entonces una parte entraba aquí, ahí incluso eso también estaba tapado. Ahí se ve una especie de corredor, estaba tapado, entonces unos venían para acá, otros quedaban allá, y las herramientas pues se guardaban aquí en esta construcción antigua. Pero también en este lugar, este Lupillo, que es muy importante para la historia de Tonalá, porque en este lugar las personas descansaban en este sitio, después de sus faenas, en el campo, en la ganadería, pues había que dedicar en algo el tiempo libre, ¿no? Y bueno, esta hacienda albergaba personas tanto de Michoacán, en su mayoría, como de Zacatecas. Y aquí tenemos la unión de 2 tradiciones, una de Michoacán y otra de Zacatecas, es decir, de Michoacán se traslada la fiesta de ahí de alrededor de la Lágrima de Pascua, los viejitos, ese baile tan peculiar, tan lleno de misticismo, del norte de Zacatecas, Papac, esta tradición tascana, silencia, del folgore, de la fiesta, de la alegría. Y es en este lugar donde ambos jornaleros, prácticamente migrantes, primeras migraciones del siglo XX, en 1903, esos bailes, esas danzas, y que nosotros, ojalá, aztecas, adoptamos a lo largo del siglo XX una fecha particular y que tiene que ver tanto con el campo, clima y con el periodo de la agricultura, es decir, los martes de carnaval, que coincide con la última luna llena, para pasar otros 40 días, luego da la cuaresma, iniciar este periodo. Pero ¿qué es lo importante? ¿A qué nos referimos con este ciclo y este fenómeno? Ahorita vamos a tener una explicación más abundante, espero que llegue ahorita Aurelio. Del mes de febrero a cuando termina la cuaresma, tenemos los periodos de rosaje, desde épocas prehispánicas. Ya en este periodo de rosaje, ya iniciando la cuaresma, casi entrando en el mes de marzo, ya que se tiró la basura, entonces vamos a, terminando ya ese periodo, vamos a poder pensar en empezar a separar ya en el mes de marzo. Va muy vinculado este sitio con la agricultura del lugar. Bueno, Manuel, y viendo el patio que está aquí, pues se ve muy amplio, muy bonito, y bueno, sí viene a nuestra imagen, pues, o a nuestra mente el poder escuchar esos sonidos, o esos ensayos. Yo traigo a propósito esta monita,
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Aurelio. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú qué? Qué bueno, ¿Qué pues aquí viendo? andamos. ¿Se trajeron? Pues aquí estamos ya presentes aquí Oye, en Manuel, este pues simbólico edificio. Llegando y echando lumbre. Así es. Manuel nos es. comentaba de cómo se traslada la tradición de la danza de los viejitos del martes de carnaval a Tonalá. ¿Qué nos puedes decir de eso, Aurelio? Bueno, esa tradición de los viejitos aquí en la hacienda nace porque todos los que trabajaban aquí se reunían para festejar un acontecimiento muy bonito, y ese se reunía porque la raza de los viejitos para ellos fue un símbolo, tenía un símbolo la raza de los viejitos, aparte de ser un poco chusca, tenía un significado, y ese significado era de que despedían la luna vieja y recibían la luna nueva, y era lo celebraban siempre en el jueves de carnaval, martes de carnaval. ¿Por qué? Porque ya iba a entrar la cuaresma y ellos festejaban su carnaval en esa forma, pero siempre con un significado. ¿De qué año estamos hablando aproximadamente? Principios del 20. ¿Hace 100 años? 3 y el 6. Más o menos Ok. en esa. Entonces, pues, y continuamos recorriendo este hermoso lugar. Vamos, adelante, Aurelio. Adelante, vamos. Gracias. Pues Manuel, ya nos encontramos en la segunda troje, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir así, estando aquí en este espacio, tangiblemente de lo que resguardaban? ¿Por qué tan altas? Y bueno, esa producción, ¿hacia dónde se iba? ¿A dónde se comercializaba? Bueno, la altura pues nos da una idea de la cantidad de producción que se tenía en este sitio. Dada su extensión tan amplia, es decir, por decir hasta 1920, llegar hasta el propio río Santiago, solamente respetar las poblaciones que ya estaban establecidas, como Peralme, Colotlán, San Francisco del Castillo, entonces todo esto se sembraba. San Nicolás, por ejemplo, era un granero experimental de esta hacienda, de esta estancia. Y ahí podemos ver también cómo se magnificó esta producción. Aquí traían el trigo, aquí traían el maíz, el sorgo, y entonces por costales, las hiladas, puede dar una idea de toda la cantidad de producción que después eran enviadas a la ciudad de Guadalajara para ser comercializadas. Mucha de estas salía por Puerto de San Blas hacia el Pacífico, otras surgía Zacatecas hacia las Minas, Guanajuato, y otra parte, sobre todo lo que era la ganadería, carnes y el ganado propiamente, salía hacia el puerto de Veracruz, España. Tengo entendido, Manuel, dos precisiones. Número uno, en un libro que leí de la biografía precisamente del ingeniero Manuel García de Quevedo y de su hermano Ángel, que dicho sea de paso, Miguel Ángel García, que dicho sea de paso de ser el apóstol del árbol, ¿verdad? Pero a ver, aquí se menciona que también tenían toros de lidia para hacerlo, y que aquí fueron donde Miguel Ángel fue donde empezó como a tener un pequeño video de los famosos gigantes, los eucaliptos y una tercera, ¿sí? La cantidad poblacional de los tonalenses que no se dedicaban a la alfarería, ¿cuántos eran los que venían a laborar aquí? Esos aspectos, ¿no? Que nos puedes compartir. Bueno, todas trabajenguas, Manuel, Marcelo, del Sagrado Corazón de María García de Quevedo y su vieja. Ese era el nombre de don Manuel, hermano de Miguel Ángel García de Quevedo, el menor, conocido como el apóstol del árbol, y de Salvador García de Quevedo, diputado local y posteriormente el primer senador y único que ha tenido en toda su historia en Jalisco, nacido en la estancia de San Juan de Arroyo del Medio. El ganado era marcado sin duda con un 4, porque esta pertenecía a Toluquilla.
ciudad. Me comentabas que la importancia de ascender lo que se hacía, este laboratorio que Miguel Ángel supo aprovechar con esos gigantes. Él en sus estudios en Europa pudo constatar que en Australia había una especie que, aparte de ser un árbol majestuoso, tenía una doble función. Este espacio albergaba, como habíamos comentado, muchos trabajadores, tanto en Yucatán como en Zacatecas. Pero la gente que no trabajó la alfarería en Tonalá y que sí trabajaba el campo, bueno, eran periodos a veces críticos que no se les daba la siembra, no encontraban medieros, o bien sus parcelas las habían perdido por X razón. Entonces esta era una opción para venir a trabajar, que era muy amplio y muy fundador. ¿De dónde venían los trabajadores? Mi abuelo, por ejemplo, trabajó aquí. Entonces tenemos registros de que el tercer cuartel, en Tonalá, está en parte del oriente hacia el sur. Ahí por donde yo estuve ahora, ahí y es de donde más albergó trabajadores. Que era, dicho sea de paso, era el camino por la actual calle Moctezuma, era el que... Para salir a la loma y llegar a... Sí, y la razón de que ellos llegaron ahí a ese cuartel es en el tiempo de la Quispeada, que los obligaron a que se refugiaran en los pueblos por el peligro que representaban vivir en los ranchos. Por esa razón acudieron a ese cuartel, que le llamaron después el cuartel de los rancheros. O de los advenedizos. ¿Qué les parece si continuamos otra vez Manuel? Adelante, con una pequeña acotación. Este espacio, en su magnificencia, lo podemos ver más o menos hasta 1923, 1925, cuando ya se crean los ejidos, entonces pierden muchos terrenos. Pero algo que quiero destacar es que don Manuel García de Quevedo, muy atinadamente, y era un personaje que quería Tonalá en toda la extensión de la palabra, cedió muchas de las tierras de esta estancia en contra de sus hijos. Lo va a suceder Rafael García de Quevedo y después otros personajes. Sin embargo, don Manuel es clave para un pequeño paréntesis ahí, Manuel. Acabo de dar un nombre importante, Rafael García de Quevedo. Para los que no saben, él fue alcalde de este pueblo allá por los años 20. Así es. Y decirles que hay una teoría que don Manuel García de Quevedo fallece en el año de 1923. Dicen que fue que pues también, aparte de ser generoso, dijo, pues cómo me van a quitar los ejidos si yo soy amigo de los del gobierno. Pero bueno, era un hombre de leyes, y su vocación como ingeniero era de construir. Debemos ser congruentes. Si somos maestros, pues tenemos que tener la vocación de enseñar, pero de enseñar atinadamente. Todo el mundo podemos enseñar, pero tenemos ese doble espíritu. Tú eres profesor y sé que ese vocacionamiento es para que esto trascienda a las personas. Este esfuerzo es muy loable y yo te quiero aprovechar, aunque vamos a la mitad del programa, pero quiero aprovechar para felicitarte porque no todo el mundo tiene esa vocación, tiene esa intención y sobre todo la paciencia y el tiempo. El tiempo hoy lo pudiéramos estar ocupando en cualquier cosa, entonces estos muros inspiran, así como tú estás inspirando este tipo de programas. Esto los van a ver nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros nietos, gente que no conocemos. De alguna manera va a quedar una huella, así como don Manuel algún día pensó en que esto perdurara. Y mira, son muros de más de 130 años y siguen más firmes que ni nosotros 13. Bueno, siempre ellos tenían la visión de siempre las operaciones. Cuando ya se retiraron de aquí de la hacienda, por decirlo así, fundaron el primer banco en Guadalajara. El Banco de Londres. El banco, exactamente. Por eso
es muy importante que la gente que viene aquí, que cree que hay dinero enterrado, no, ¿verdad? Se lo llevaron todo para formar el banco, ¿no? Entonces, como lo decía Lupillo, eran gente de leyes. Sí, de leyes. Ellos no tenían esa idea de enterrar en el piso. No, y aparte tenemos entendido que había otra garita que ahorita seguimos para allá, hacia afuera. Exacto. Y bueno, acompáñenos porque seguimos de pata de perro. Claro que sí. Vamos por acá, güey. Bien. No, pues muchas cosas. Ahorita vamos a descubrir más detalles. Pues Aurelio, Manuel, y continuando ahorita con este pequeño andaje aquí dentro de la hacienda, bueno, nos quedamos con el tema de el padre Jaime de Mesagasti Llamas, donde él menciona lo de una capilla, y bueno, sabemos que también aquí fue una especie de garita, una especie de control de peaje. Desde este lugar, Manuel, ¿qué nos pueden platicar? Pues en este sitio, aquí a nuestra derecha, encontramos una capilla dedicada a la Inmaculada Concepción de María. Incluso todavía pervivió este lugar hasta mediados del siglo XX, un lugar era pequeño pero muy acogedor, y donde don Jaime de Mesagasti Llamas, a finales del siglo XIX, y por su gran amistad que tenía con don Manuel, venía y le celebraba, incluso si tenía personas en artículo de muerte, a darle la extremaunción, casó a sus hijos, algunos de sus hijos, en fin, era una relación muy estrecha y que le produjo muchos dividendos a Tonalá, esta relación a Mesagasti y García de Quevedo. ¿Por qué? Tanto a Mesagasti como García de Quevedo eran personas que se dejaron por el mundo, uno siendo ingeniero y otro siendo pues un historiador encubierto y pues, el gusto por el buen gusto por conjuntos, sobres, bonitas y excelsos. Uno se magnifica cuando va a Tierra Santa y dice, bueno, pues me voy a trasladar para acá, y algunos de los descubrimientos que ya estaban en boga, y decide hacer su propia capilla del Calvario, blanca. Y García de Quevedo, bueno, pues quiso traer Europa a este sitio, y la decoración que está en la sala capitular, costado, son expresas de Mesagasti, de la parroquia de Santiago Apóstol, parece un palacio francés del siglo XVIII. Y esa simbiosis rinde tantos frutos, gracias a ellos Bueno, para no alejarnos tanto, vemos que este era el sitio de la capilla, aquellas ruinas de aquí de aquella, ¿qué fin tenía o para qué eran utilizadas? Aquel lugar era una especie de centro de control o peaje para tener conocimiento de lo que pasaba a las afueras. ¿Qué hay a las afueras de este espacio? Bueno, nada menos y nada más que el camino que le dio el lustre, el impulso y la generosidad que hoy permite a los tapatíos de gozar de lo que hoy es Guadalajara de Indias. Ahí se establecían los puestos de control, primero del gobierno de la Audiencia de la Nueva Galicia, y muy posteriormente, bueno, pues cuando se declara la independencia, el Estado Libre y Soberano de Jalisco, a partir de 1823, se establece en ese sitio lo que es el control ya regional de lo que va a pasar hasta la Ciudad de México, pero también en este lugar, Lupillo, déjame decirte que ese es el sitio que le da el valor de sitio nacional por excelencia. ¿Por qué? Porque en 1828 en ese lugar se firman los tratados de Guadalajara, es decir, o de Arroyo del Medio, es decir, el gobernador de Jalisco, Nicolás Bravo, por parte del gobierno federal, deciden llevar a cabo las hostilidades de la federación al Estado. Jalisco se suma al pacto federalista, el gobierno centralista decide extenderlo a toda la federación, y esta firma de este tratado se lleva a cabo en este lugar. Esto permite a que entonces los estados de la República Mexicana puedan gozar con equidad de los recursos que
de la unión de este parque. Años después, este lugar también recibió otros personajes igual o más importantes a su paso, como don Benito Juárez García, como Álvaro Obregón, como Venustiano Carranza, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí también, cuando se les dan esas libertades, los porfiriatos de tener su propia acordada, era pues cuartel, ahí estaba. Pues bueno, Manuel. Bien, y mira, desgraciadamente ahí tenemos los vestigios todavía de la capilla, de lo que fue la capilla. Hasta el año de 1970, de 70-80, todavía había vestigios de cómo estaba el altar, cómo era la capilla. Desgraciadamente, a través del tiempo, pues se fue deteriorando y ahorita pues ya es una ruina, ¿verdad? Pero todavía había vestigios. Que podemos, bueno, hablando un poquito ya del productor, podemos decir que ya era una especie de fiesta parroquia, porque se celebraban casi todos los ritos desde el bautismo hasta Bueno, y si me lo permiten, les voy a dar un pequeño comercial. Si quieren conocer un poco más de la obra de este gran personaje que fue tonalense por amor, Jaime de Anezagasti Llamas, visiten el canal de YouTube Anezagasti, Tonalá, Jalisco, para que sepan un poquito más de lo que estamos hablando. Y pues continuamos, muchachos. Claro, porque hay más cosas. Vámonos. A continuar. Bien, pues vamos a ver, ¿sí? Pues Manuel, después de que salimos de este pequeño espacio, pues ya que nos puedes aportar un poquito más de la historia en específico del sitio de aquí donde estamos. Este sitio guarda un evento muy trascendente para la historia debido a la batalla en Puente de Calzón, 11 de enero de 17 de enero de 1811. Luego que el ejército insurgente es derrotado por los realistas al mando del otrora virrey Félix María Calleja, uno de sus discípulos, Aliardo español, guardaba esa afinidad y esa amistad con don Manuel García de Quevedo, primer poseedor de este predio. Bueno, se da una desbandada Torres y don Manuel les guarda aquí es protegido, es introducido aquí en este espacio y para después pernoctar el siguiente día se dispersan y los que sale hacia que lleva su Juárez. Aquí también vemos lo que nos comentamos de la capilla y vemos que ahí está el acceso. Ahora sí que para aquí a espaldas una entrada con arco un poco parecido a Tonalá para la peonada. Por aquí entraban las carretas y entraba Hasta las trojes. aquí el señor cura, don Jaime de Salas, y ahí estaba la entrada también de la sacristía. Una capillita pequeña, modesta, muy sobria, bonita. De seguridad no tenemos sacristía, no sabemos, pero bueno, esto es
hacia Guadalajara, este planeta, adornados con árboles de eucalipto, con esa doble función que vendría siendo secar la humedad. La otra, las hojas del eucalipto, quemándolas, sirven mucho para combatir el mosco y evitar así enfermedades y epidemias de paludismo. Ok, pues ya me permiten ahí, okay. Todavía tenemos algunos ya son centenarios, están ahí al fondo, son centenarios. Mira, también otro detalle de esas palmeras, uno de los nuevos introductores de esa especie de palmera, es una referencia bíblica y lo recibieron con palmas ya el domingo de Ramos. Y fue uno de los primeros que introdujeron estas palmeras. Más o menos la altura de esa palmera va a dar la referencia a la temporalidad de la de estas. Bueno, y nomás para no dejar, si quieren conocer un poco más de este camino real, pueden ver también todo este andar desde Catepozco hasta Puente Grande en un video que también se titula así, Camino Real, Tonalá, Jalisco. Pero continuamos, muchachos, a ver qué nos puedes encontrar de aquí de frente, Manuel. Vamos a la casa, a ver si está aquí. Bueno, jóvenes, y aquí, ¿dónde estamos y qué era lo que...? Pues aquí estamos ya en la estancia de lo que se nombraba la casa. Acabamos de estar en la parte de afuera sobre el camino y aquí, bueno, estamos constatando ya el estado de este lugar, pero que déjame decirte que es una casa gemela. ¿A qué me refiero con una casa gemela? Bueno, una vez que construyó el santuario de la mano de Jaime de Anezagasti y Manuel García de Quevedo, ya le habían pedido a don Jaime la casa que tenían sobre Cuauhtémoc y el actual Ramón Corona, a la mayor señas de con don Chencho al otro lado. Entonces le construye su casa atrás de lo que es el Santuario Sagrado Corazón, por la calle Parroquial Poniente, hoy llamada Juárez.
Es una casa con un concepto similar, nada más que aquí es un poco más amplia que esta, más grande el espacio. Y aquí en este área pues ahora sí que era privilegiado, no cualquiera podía entrar, solamente los patrones, como se le llamaba, y la peonada, solamente la servidumbre, el capataz o el mayoral y las personas que venían a servirles. Hacia el frente de nosotros, pues ahora sí que solamente se autorizaba porque eran las. En este primero era una pequeña sala donde tenían también las carabinas ya puestas para ser usadas, porque vemos que aquí está el Camino Real y era una zona muy conflictiva, sobre todo cuando estalla la revolución, se dan muchos saqueos, saqueos, robos, entonces deciden tener ahí las armas listas para ser utilizadas. Ok, y aquí también había recámaras, me imagino. Había esa era la cocina que se ponía ahora sí aquella parte. Ahorita vamos a los palos y la librería. Ok. Y bueno, aquí tenemos también el pozo que abastecía La característica de la casa, que la primera casa que le construyeron casi no se gasta ahí por Cuauhtémoc y Ramón Corona, tiene la misma arquitectura que de esta casa, la quería con unas paredes, era igualita, ¿no? con unas paredes. Ya también está destruida. No, ya se lo Guarda algunos vestigios, sí, pero muy pocos. Es que la casa la dividieron. Pues, vamos a ver ahí. Por un lado, por acá. Continuamos, Lupillo, vamos a hacer el recorrido. Pues hay que conocer lo más que falta, Manuel. Oye, aprovechando, aquí vemos una palmera y ese espacio abierto. Pues ¿Qué era aquí? acuérdate que siempre en este tipo de soluciones las cosas en pares son muy relevantes. Allá está una palmera, aquí otra, allá enfrente otra y allá otra de aquel lado. Hacen como un cuadrante. Este era lo que era el acceso ya al jardín. Ahí estaba la biblioteca y lo que era la cocina. La ciudad vamos a conocer. La otra parte principal era de que ahí estaban las plantas donde se construyó la primera hidroeléctrica aquí en esta hacienda. Y estaba también el canal que daba hacia el norte y que servía para regar a todo lo que sembraban por aquel terreno que era muy productivo. Como un sistema de irrigación. Sí, exactamente. Okay. Pues vamos a ver si vemos algo de los vestidos. Y por el otro lado, el cuarto de máquinas. Pues Manuel, ahorita que veníamos caminando, hay una cosa que me llamó mucho la atención. Lo que es este edificio grande, que creo que fue una atalaya,
también las almenas que parecen como castillito y que pues, le dan un aire de hegemonía. Y este agujero que parece un canal. Pero cuéntanos, Manuel, ¿qué es y realmente dónde estamos? Pues aquí estamos en la parte que le da nombre a este sitio, el arroyo del Mero. El mero mero. El mero mero. Y es una expresión muy sencilla de entender porque literalmente tú ya has constatado que pasa el arroyo por debajo de la propiedad. Esto no es otra cosa sino es agua que desemboca de las rucias coloradas. Hay rucias negras, rucias coloradas. Viene el canal de agua y el ingeniero en un sistema hidráulico le hizo propiamente la salida del agua para que pasara por debajo de la construcción. Es decir, esta construcción se planeó primero por la idea de que primero hubiera el caudal del agua por debajo y luego después se inventar y construir, por ejemplo, esta torre de vigilancia de 2 niveles, pero con un arroyo por debajo. Llevaba mucha agua. Hoy en día este nombre es tan trascendental que es un punto obligado, arroyo del Mero. Pero pocos saben que es porque pasa debajo el agua. Está aterrado, obviamente ya no pasa mucho el agua. Aquí atrás hay un puente colonial totalmente, siglo XVII, XVIII, y se aprovechó el ancho de ese caudal para ver la magnitud del agua que iba a correr, para que enseguida vamos a ver, vamos a tener la primera producción de energía eléctrica del occidente. Que fue lo que comentaba Aurelio. ¿En qué consistía ese primer obra de ingeniería? La misma fuerza motriz del agua. ¿Por sifón o por gravedad? No, por sifón. Okay. Aquí el nivel es parejo. Es parejo. Todavía hace alrededor de 8 años estuvimos aquí con unas personas del municipio para ver qué destino podíamos darle a lo que eran las máquinas que había todavía y que teníamos ese potencial de establecer un primer museo de la energía eléctrica con maquinaria traída de Springfield y Illinois. Aproximadamente estaban fechadas entre 1886 y 1890. Ok, Manuel, otra pregunta, también Aurelio. Después de que se dio lo del reparto y se crearon los ejidos, el ejido de Tateposco, el ejido de Tonaná, quizá, fallece don Manuel, ¿qué pasa con la familia cuando él fallece? ¿Por qué abandona la hacienda, en este caso del casco? Y actualmente la familia, ¿qué piensa en relación a esta majestuosidad que está a punto de derrumbarse? Bueno, la propiedad la adquiere XVIII, más o menos hasta poco después de la independencia, se decreta una ley donde se expulsan a todos aquellos extranjeros con propiedades en México, posterior a la independencia de México, y se va don Manuel y su familia, y quedan algunos familiares, se hacen esfuerzos para seguir conservando este sitio, se les respeta por las amistades que tenían, incluso como comentamos en otro lugar, un tratado muy importante. Y es hasta la llegada de Maximiliano cuando se les vuelve a dar amnistía y se les reconoce estas propiedades a gente de origen extranjero a visitar en México, y es donde ya don Manuel nace, crece, se desempeña en este lugar, y esta generación va a venir culminando con Valente, o sea, de Quevedo, en un primer momento como hijos de don Manuel, estamos hablando de los años 50 aproximadamente. Hay testimonios de personas que los lunes venían a traer sus costales con migas o raja para la fabricación de ladrillos, porque es un mito aquello de que hasta los 70s, 80s se fabrican los ladrillos, no, imagínense ladrillos, salieron estos mismos ladrillos, estos adobes. Entonces continúa el nieto de Manuel, los sacerdotes en las bóvedas, en las neguerías, ya los carreros eléctricos, muros, había algunas
que hacer modificaciones, ya no se aplicó la energía eléctrica en ese sitio. Toda se trasladó, también es paralelo a esta construcción y era propiedad también de don Manuel, la planta de hidroeléctrica, la primera planta de hidroeléctrica de Latinoamérica, que está en Grande, se establece durante el Porfiriato, y luego se establece la segunda planta, la de Colinilla. Entonces este lugar fue dedicado ya entre los años 60 y 70, cuando ya estas orbes absorben la población y la gente deja de trabajar en el campo y se dedica más bien a trabajar en la industria. Entonces este lugar se dedicó principalmente a la ganadería, ya ni siquiera a la agricultura, dado también de que pierde pues, un 70% de su extensión, generando un 30% y luego empiezan a tener dificultades más fuertes con personas de los ejidos, gente que se viene a vivir aquí cerca. Y pues el último propietario de la Universidad de Quevedo es don Antonio García de Quevedo, que es nieto de don Manuel, que finales de la década de los 90, principio del 2000, le vende a la empresa Tierra y Armonía todo este terreno que era grandísimo, que después vuelve a tener otro vocacionamiento de lugar de esparcimiento para los guatemaltecas. Ya lo que es Aurelio y a su servidor nos tocó venir aquí los fines de semana como día de campo por lo extenso de aquí espaldas, lo extenso que tenían las giganteras. Entonces uno venía aquí a comer, pero no te dejaban entrar aquí. A eso quería llegar. Manuel y tú y yo estamos un poquito más jóvenes, es muy joven Aurelio, pero nosotros más jóvenes. Aurelio, que nos platiques precisamente de cómo la familia Esconalenses venían a recrearse aquí desde que tú lo traes. Bueno, la parte de donde ahorita es el fraccionamiento, la Hacienda Real, era un bosque. Ahí venían las personas de Tonalá, venían a pasar su feliz domingo. Por esa razón, en el tiempo de la administración de Felipe Carrero, se tuvo la idea de hacer un parque, toda esa zona, lo que es ahorita el fraccionamiento, que de hecho se aprobó, y hay un documento en el que se destinó para un parque, pero por mangas o ganas, hicieron el cambio del uso de suelo, y lo destinaron ya para esta construcción de casas. Ok, en ese mismo tenor, ya casi para finalizar, jóvenes, tengo entendido que en 1975, cuando era alcalde Pascual Cecilio Vergara González, Pascual Chico. O Pascual Chico, Sí. Pascualillo, como le llamaban, Pascualillo, más bien. desde Tonalán, vamos a decir así, que remozó o acondicionó el camino hasta este lugar. ¿Sí? La pregunta es, la gente hasta antes de esa época, ¿cómo se venía aquí? Había un camino, pero un poquito más, llegando de Tonalá hacia acá, un poquito más hacia la izquierda. Ahora es que literalmente, y esa es una condición histórica de gente, te gusta subir los cerros y bajarlos. El camino principal que venía para acá era por el terreno que le llamaban la Loma del Yoyo. Posteriormente se cruzaba por un caminito y se llegaba a los terrenos del Arenal. De la Arenal ya seguía por el Sanchi, seguía también hasta entroncar a lo que es ahorita Arroyo del Medio, ahorita así se le llama. Y ya de ahí se venía para acá el directo camino a la ciudad. Hay una pero era guía, muy diferente al que está ahora. hay una guía muy tangible, que es aquí al salir a lo que es la carretera libre a los cerros, había una serie de gigantes. Todo esto era una serie de gigantes, pero hay una especie de guía también de guamúchiles. Esa guía de guamúchiles te va a sacar a la loma. Actualmente hay un asentamiento ahí en casas. De este lado había unas bodegas grandes para criar de gallina, pero ahí venía una guamuchilera. Pero también no había para carro. Okay. Ahí no había para carro, nada más regozo. Porque acuérdate que ya estaba el camino cruzado.
Trazo, sí. O sea, tú podías entrar por allá. Así es. No, el camino Trazo tiene desde que en 1938, 39 y quizás hasta el 40 se puso funcionando. Estaba este camino Y también. el camino real, que hasta esa época se dejó. Ahora, sí tendría que haber un camino por lo menos de 4 metros. Te voy a decir por qué. Porque aquí salía una volanta vial de Tonalá. Y los papás de un tío, pasó una hermana de mi madre, perdón, los abuelos, las personas que precisamente iban a Tonalá para todos los días del distrito. Fíjate, hermano, ahorita me hiciste reflexionar hablando que aquí también tiene sus orígenes una persona muy importante del deporte y que fue José Becerra Covarrubias, el famoso Joy. Aquí nació, no se crió aquí, pero sus raíces son de aquí porque su madre era una tonalteca y su padre, déjenme decirlo, era oriundo de Tepatitlán y que por las cuestiones de la milicia y de la revolución cristera vino y se asentó aquí, y aquí tuvo esa descendencia. Pero los orígenes de ese gran deportista que le dio en 1959, 60, por esas épocas, un realce muy importante, no solamente a Jalisco, sino a México. Y como colación, por ahí existe un exvoto, que después vamos a hablar de esos, donde hablaba que en 1922, aquí una persona le agradeció al Señor de la Misericordia, precisamente en Tepatitlán, porque un carro o un camión explotó. Y bueno, son historias, son leyendas. Son acontecimientos. También tenemos aquí a otro personaje que ahorita también es famoso, a Vicente Fernández. El papá de Vicente Fernández se vino a trabajar aquí a la hacienda, porque antes le llamaban la hacienda, ¿no? Y se vino a trabajar y se trajo a Vicente a que le ayudara. Entonces le ayudaban a labores de la ordeña y todo lo demás. Aquí se crió Vicente Fernández. Después salía a Tonalá a competir en la obra del aficionado del carro de la Catarraca, que hacía un concurso. De ahí empezó junto con otros compañeros de ahí de Tonalá. También este lugar es un actor del cine nacional, de la carrera es Pintor Manuel Mendoza. De Arroyo. Pues, se fijan, híjole, este lugar tan emblemático, todo tiene mucha historia. El primer senador tonalteca, Salvador García de Quevedo, también nació aquí. Aprendió a leer y a escribir todo. Miguel Ángel García de Quevedo, la famosa. Aparte de eso, también se caracteriza toda esta zona por la cantidad de leyendas que hay, tanto de antiguas como de la Revolución Mexicana
y como la época contemporánea, que hay ricas leyendas también de esa zona. Pues hay mucho que decir. Mucho. Tiempo es el que falta en muchas situaciones, pero le agradecemos mucho a Manuel Eduardo Prieto Nuño, a Aurelio Nuño Gabriel, a lo mejor son hasta parientes de allá de San Nicolás, Claro, y lo dirán, ¿verdad? Nuño y Dolores Nuño. Y pues su amigo José Guadalupe Gutiérrez. Entonces, nos despedimos de este lugar, ojalá lo puedan visitar, ojalá vengan tiempos mejores para ellos. Nacional por determinación de Como monumento histórico. monumento histórico. Claro que ya tenemos a este y el que visitamos anteriormente, que es el puente del Llano, el puente de San Antonio de Grano y su garita Rex. Recalcar una vez más, está de más, aquí no hay dinero enterrado. Ya lo dijo bien Aurelio, si ellos fundaron un banco de Londres, Guadalajara, pues obviamente no era gente que enterraban dinero, era gente que invertía en dinero. Ya no lo destruyan, por favor. Ya no lo destruyen, ya no vengan a escarbar. Antigua estancia Hay que de conservar San este edificio que es patrimonio de la nación. El 24 de junio es su fiesta tradicional. Antigua estancia de San Juan de Arroyo del Medio. Nos vemos y seguimos de Pato de Perro. Gracias, Manuel. Gracias, Pillo. Gracias, Aurelio. Y seguimos. Vean qué hermoso está el torneo. Vámonos. Vámonos. Adelante.